Buenas tardes a todos y a todas. Aguardamos unos segunditos, que hay más gente que está esperando entrar y ya damos comienzo a la jornada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida cordial a esta jornada preparatoria del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y le pedimos al doctor Claudio Jesús Santagati, presidente de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora, que haga uso de la palabra. Bueno, gracias. Es una alegría el poder ser sede virtual de este encuentro previo al Congreso Latinoamericano que se está organizando sobre justicia restaurativa. Es una alegría que la Unión de Magistrados vaya por este camino y también sea acompañado por el Colegio Provincial de Funcionarios y Magistrados, en el cual tenemos como base y como norte la responsabilidad de contribuir al goce efectivo del derecho humano a la paz, ¿no? En ese sentido es que nosotros fomentamos este tipo de encuentros, junto en este caso con la Defensoría General, en cabeza de Germán, y en la cual se nos pone en crisis la posibilidad de interrogarnos sobre la funcionalidad de determinadas ramas del derecho, como en este caso el derecho penal, y la contribución que hace la justicia restaurativa a poner al derecho penal en su lugar de última ratio, al contribuir a una visión no solamente de un método, sino una filosofía, que es la justicia restaurativa como filosofía, que principalmente, a mi entender, contribuye a complementar la humanización del proceso y de las relaciones que surgen del conflicto penal, humanizándola completamente, incorporando plenamente a la víctima, muchas veces olvidada en esta cuestión y en esta relación siempre que nos trae algunos problemas de interpretación, y principalmente en ver esta posibilidad cierta de restaurar desde un punto de vista que hace a los juristas ser humildes y nos introduce a la interdisciplina. El reconsiderar que la posibilidad cierta del conflicto no alcanza de verlo desde un punto de vista solo, nos implica ser humildes y reconocer que no solo podemos darle solución en la aplicación concreta de la ley, sino en el trabajo en el campo con la interdisciplina. Desde ese punto de vista, como actores jurídicos y judiciales, nos comprometemos en este camino y les quería presentar a los dos expositores que hoy tenemos y que tenemos la alegría de recibir en nuestra casa hoy por hoy virtual. Los expositores son don Fernando Díaz Colorado, desde Colombia, que es un especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Católica de Colombia, y magíster en Filosofía, y miembro de la Sociedad Mundial de Victimología de Colombia. Principalmente ha trabajado en sectores público y privado de Colombia y principalmente en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y también comparten hoy este espacio junto a nosotros un amigo de la casa, Juan Carlos Besula, mediador, formador de formadores, cofundador del Instituto de Mediación y Arbitraje del Brasil y del Portugal, y consultor en la materia de mediación de Naciones Unidas, del PNUD, del Ministerio de Justicia de Angola, de Brasil y del Portugal. Con mucha alegría los recibimos, les damos la bienvenida, y aparte mucha alegría de poder ver a muchos de los colegas con los que trabajamos día a día y que hace rato que no nos vemos en persona y nos podemos encontrar también en este espacio, ¿no? Así que bueno, Germán, te cedo la palabra.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Claudio. Un placer retomar esta iniciativa de hacer actividades en forma conjunta con la Unión de Magistrados, que la vimos suspendida por todo el tema de la pandemia, pero que hace tiempo que venimos trabajando en un concepto fuerte, firme, que es el concepto de humanizar la justicia. Seguramente que este camino de humanizar la justicia tenemos que hacerlo en todos los ámbitos de nuestro servicio, tenemos que hacerlo en todos los ámbitos, trabajemos en los juzgados, en las fiscalías, en las defensorías, y también es un concepto que se expande a cualquier operador que esté trabajando en el territorio de que se trate, ¿no? A mí me parece que, si bien humanizar la justicia, como decía recién, es para todos los ámbitos, cuando hablamos concretamente del ámbito penal, me parece que estamos llamando la atención de un ámbito que siempre se caracterizó por la crueldad, ¿no? El hecho penal es un hecho cruel generalmente, y la respuesta que se encontró del Estado es aplicar más crueldad o responder con más crueldad a la crueldad inicial que provocó el conflicto. Y puede ser justicia o con qué concepto de justicia. Por eso, a mí me encantaría preguntarle a los expositores qué entienden ellos de justicia, ver término. Posteriormente, si en ese concepto de justicia está incorporado el concepto, un agregado de justicia, y compatibilizar algún concepto de justicia restaurativa con el ejercicio del derecho penal. No sé si fui claro en las premisas, pero en caso de haber sido claro, me gustaría que el amigo Fernando, por ser invitado de otro país, de Colombia, empiece con alguna idea, con su exposición, y después que nos hable Juan Carlos. Buenas tardes, Fernando. Te dejo en el uso de la voz, por favor. Gracias, Germán. Me alegra mucho escucharte, volverte a ver, así sea a través de lo virtual. Esto que nos ha tocado de manera absolutamente improvisada, esto que ha aparecido en el mundo con esta pandemia que nos ha colocado en una situación bastante incómoda, pero que de una u otra manera nos permite poder comunicar. Quiero agradecerle muy especialmente a María, a ti, a Juan Carlos, que es mi partner ahora en la conversación, a todos los que han estado dedicados fuertemente a la organización del Congreso, del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que desafortunadamente por la pandemia no se pudo llevar a cabo en Bogotá, Colombia, pero que esperemos que pronto se solucione este gran problema y podamos retornar a la presencialidad. Y también quería señalar que es para mí muy placentero poder dirigirme a magistrados argentinos. Tengo una especial preferencia por su país. Una nieta mía estudia medicina en la UBA y frecuentemente viajo a su país. Y lo considero no solamente un gran país, sino también uno de los pioneros en muchas cosas que América Latina ha seguido. Es claro que Argentina ha sido líder en posturas filosóficas y en el campo del derecho ha sido en muchos países, que salen de allí. El tema y empezar la conversación con Juan Carlos, comienzo planteando algo que es absolutamente problemático y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Dijéramos que cuando uno habla de justicia entra en un problema bastante complicado porque, que yo sepa, hasta hoy en día no hemos podido definir qué se entiende por justicia. Dijéramos que
cuando uno estudia en la universidad y le enseñan filosofía del derecho o empieza a hablar de la solo filosofía, entra en un debate de qué podemos entender por justicia y pienso que no hemos podido lograr un concepto claro de qué es la justicia. Pero en ello sí podemos hablar de las injusticias. Yo sí pienso que el discurso de la justicia debería plantearse al contrario, debería de las cosas injustas que suceden en la vida, de las cosas injustas que mantienen un statu quo, de las cosas injustas que mantienen un sistema económico, o de las cosas injustas que mantienen una imposición de una autoridad o de un poder frente a otro, o de lo que se supondría es la actuación humana de desconocimiento de ese otro. Por lo tanto, pienso que cuando se habla de justicia, se estaría más bien hablando de la necesidad humana de poder ser reconocido, de poder ser considerado un sujeto igual y válido. Y por eso para mí la justicia restaurativa, ¿cierto? Más que definirla como un concepto claro, es una filosofía, como decía Claudio, es una filosofía, pero es una filosofía práctica. Y es una filosofía material. Y esa filosofía práctica y material constituye el eje que articula dos campos para mí supremamente importantes, que son el campo de la política y de la moral. Es decir, la justicia debe estar en ese centro entre lo político y lo moral. Lo moral entendido ya no como una construcción normativa que deviene de alguien superior o de alguien que nos instruye, nos dice qué es lo que debemos de hacer, sino en términos un poco más recientes de lo que la ciencia plantea, y es que la moral es una construcción de los seres humanos y que intenta resolver los conflictos bajo criterios de valor que la misma sociedad construye. Entonces, para mí, dijéramos que la justicia tiene que ver más con el respeto por unos valores, por el respeto por unos acuerdos y por la satisfacción de unas necesidades que tienen que ver con el concepto de igualarme frente al otro y de entender al otro como distinto. Por ejemplo, el concepto de justicia que yo defino señala que el principio fundamental de los derechos humanos está equivocado, por ejemplo. El principio fundamental de los derechos humanos dice que nacemos iguales y que somos iguales. Y pensaría yo que en términos de la ciencia hoy en día sabemos que somos distintos, que somos diferentes y que el verdadero derecho no es que seamos iguales, sino que somos distintos, que somos diferentes y que por eso la justicia restaurativa pretende es resolver ese problema de la injusticia. En el otro componente, dijéramos que lo restaurativo, dijéramos que lo restaurativo es justamente la respuesta a ese problema del sistema penal tradicional de Occidente que lleva más o menos 300 años, 200 y pico, dijéramos, para no hacer una equivocada citación de época, pero dijéramos que el derecho penal se ha nutrido fundamentalmente de la venganza, de la retaliación y de la imposición del Estado como eje central de la ejecución de justicia. Y por eso me parece que la justicia restaurativa es devolverle, es retornarle a quienes ocasionaron el conflicto la posibilidad y la capacidad de poderlo resolver. Lo potente de la justicia restaurativa es que le regresa a los que tienen el conflicto la capacidad de hacer justicia. Y eso cambia el chip, porque se supone que lo que nos han dicho a nosotros es que la justicia no la hacen a nosotros. ¿Quién nos hace la justicia? No la hace el Estado, no la hace el sistema de justicia. La justicia restaurativa lo que está diciendo es nosotros hacemos justicia a través de un acuerdo, una mediación y una especie de diálogo que me permita reparar a la víctima y poder resocializar al victimario. Y la otra palabra, el otro concepto del derecho penal, pienso que en la medida en que vayamos avanzando en la conversación con Juan Carlos, vamos a señalar puntos centrales de lo que es hoy la crisis del sistema penal en el mundo. Yo solamente quiero dejar esta idea, y es que el sistema penal en el mundo ha fracasado porque está sustentado en una ambigüedad entre sistema procesal, que son las reglas, y el concepto errado de justicia. El concepto errado de justicia plantea que cuando el sistema penal se mueve, no se mueve para hacer la justicia que el ciudadano busca,
sino lo que pretende es hacer una justicia procesal que está completamente alejada de la verdadera justicia que se reclama. Tan es así que una persona que sea delincuente, que haya cometido el acto, pero que el sistema penal no lo pueda comprobar o probar, o no le pueda declarar responsabilidad, en actos de la justicia procesal queda libre y no es responsable. Digamos que el sistema penal atraviesa una crisis grandísima que amerita un debate profundo en relación a cómo se pudieran ahí trabajar otras formas de justicia que no fueran esas. Le cedo la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Realmente es muy hermoso poder estar aquí cuando hablamos de reunirnos para poder hablar de términos tan importantes y tan fuertes para nosotros, ¿no? Como justicia y restaurativo. María, gracias. Germán, gracias. Claudio, gracias. Y fundamentalmente, Fernando, gracias porque realmente estar contigo es, además de un placer, es un aprendizaje siempre. Gracias. Es realmente maravilloso escucharte. Y bueno, mi desafío es precisamente poder complementar algo de lo mucho que ha sido claro con estas terminologías, ¿no? Yo creo que realmente la cuestión de la justicia, como tú lo presentas, digamos, precisamente por lo que vendría a buscar, ¿no? Que sería acabar con la injusticia, y esta cuestión del reconocimiento del otro, es fundamental, porque nos lleva al verdadero foco de esta cuestión. El verdadero foco de esta cuestión es los relacionamientos humanos. El problema de Occidente ha sido que le ha dado al relacionamiento humano un carácter de artificialidad y un carácter, digamos, de abstracción teórica que trató de suplantar lo humano, ¿no? Entonces, digamos, si realmente estamos pensando por ejemplo, en justicia como un concepto, digamos, abstracto, si estamos pensando en penal como un concepto abstracto, en Estado como un concepto abstracto, realmente, obviamente, digamos, ninguno de estos conceptos abstractos pueden dar cuenta de una realidad tan clara y concreta como somos los seres humanos y los seres humanos en relacionamiento y interrelacionamiento permanente, ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental está en poder retomar el verdadero centro de esta cuestión. El verdadero centro de esta cuestión es poder realmente enfrentar nuestra realidad cotidiana, porque de alguna forma lo que es justo, digamos, cuando uno lee el diario, justo es la venganza. Aparece muy claro, digamos, en que los diarios son los que más postulan este concepto de venganza. Y realmente lo más injusto es la venganza. Precisamente, al menos fue generado el concepto del pacto social precisamente para esto, para no ir a la venganza. Pero, infelizmente, digamos, se piensa que el Estado es realmente algo concreto y no se piensa que realmente el Estado es un conjunto de personas que están ejerciendo una función y que esa función es precisamente atenderse y atendernos entre personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros podamos rever este concepto, digamos, de poder entender que acá no hay una situación de abstracciones en juego. Mismo la palabra conflicto para mí es una palabra que viene a traer lógicamente todo un importantísimo estudio teórico sobre las relaciones humanas, pero en alguna forma está a ser usado para perturbar el pensar que somos seres humanos, que estamos relacionándonos y que lo que pasa entre nosotros es propio de seres humanos y es propio realmente de nuestra
afectividad y de nuestras necesidades recíprocas. Entonces, justicia creo que es ese elo, ese enlace que existe entre las personas. ¿Cuál es el enlace que existe entre las personas realmente? Pues donde hay diferencia entre un Estado que pretende un uso exclusivo del ejercicio de la justicia, donde aparece un concepto de abstracción sobre cómo de alguna forma trabajar y abordar estos relacionamientos humanos. Obviamente que estaríamos yendo a un grado de perturbación de los relacionamientos humanos, porque estaríamos atendiendo algo de una naturaleza con algo de otra naturaleza. Entonces, cuando realmente Fernando dice, acá lo importante es poder volver a las personas, yo diría sí, y a las personas precisamente, en el sentido de que si no tomamos un concepto de que somos todos corresponsables de lo que pasa, nosotros no vamos a poder realmente asumir la responsabilidad que tenemos todos en relacionarnos entre todos. Esta conciencia realmente de que mi estar en el mundo es formar parte de un proceso. No está en diferenciarme de alguien que hizo algo y está penalizado por la ley. Porque si yo pretendo diferenciarme de alguien que hizo algo que está penalizado por la ley, estoy a producir desde ya una falta de reconocimiento. Entonces, el primer sentido que tenemos cuando Germán hablaba muy claramente, digamos, de violencia, digamos, ese ejercicio de violencia para atender la violencia, pues de alguna forma está muy claro que no funciona. Entonces, si pensamos en penal, pensamos en discriminar, pensamos en excluir, pensamos en distinguir conceptos que tienen que ver con lo ilegal, conceptos con lo que se produce como bueno o malo, y conceptos categóricos que definen o por vía moral o por vía política, como tú dijiste muy bien, o si lo define por vía, digamos, de valores que son fundamentales momentos de relacionarnos, pero que si no los estamos a vivenciar, no podemos ejercerlos. Si no, yo no entiendo realmente lo que significa ser justo o no con los demás, si yo no entiendo realmente lo que significa poder ser corresponsable de lo que pasa en la sociedad, entonces no puedo entender al otro como alguien que con sus diferencias es igual y que debe estar tan incluido como yo. Entonces creo que la diferencia fundamental entre lo penal y la propuesta restaurativa es precisamente la cuestión de una exclusión o de una inclusión, de una realmente comprometerse con lo que estamos viviendo, comprometernos con lo que somos seres humanos, o simplemente no tomar ninguna responsabilidad, tirarle el fardo a alguien que no ve porque tiene venda, que tiene una espada y una balanza. Entonces, alguien que de alguna manera simbólicamente está decirnos todo lo contrario de lo que deberíamos hacer como seres humanos. Ver muy bien y realmente, en vez de tener cosas en las manos, tengamos los brazos extendidos para acogernos unos a los otros y poder de esta manera pensar en estos procedimientos que estamos a pensar como restaurativos,
restaurativos del relacionamiento y del relacionamiento social o comunitario, si ustedes prefieren llamarlo, y por supuesto reparador también de no solamente de la víctima, que es la gran excluida del sistema penal, sino que también estar de alguna manera reparando a la comunidad de la cual formamos parte. Y esto con una responsabilidad, digamos, de inclusión y de sentido de que yo tengo que hacer para que esto acontezca. Sí. Creo que más o menos estamos a dividir los tiempos. Sí. Quería hacer una acotación respecto a tu importante apreciación, Juan Carlos, en relación al planteamiento tuyo que señala que la justicia restaurativa tiene en esencia que considerar que somos seres humanos que nos relacionamos. Eso que es absolutamente clave. Y para hacer una distinción con el derecho penal, yo quiero hacer como una especie de apreciación que me parece importante, y es cuál es el origen del derecho penal y cuál es el origen de lo restaurativo. En eso tenemos dijéramos, a veces una gran confusión. El derecho penal surge y nace de la idea de quien detenta el poder de hacerlo es el Estado. Desde que apareció el contrato social hasta el texto de Hobbes, siempre en Occidente se mantuvo la idea de que quien podía detentar la capacidad de hacer justicia era el Estado, y que el único que podía hacerlo era justamente esa estructura burocrática que lo constituye. Por lo tanto, un gran peligro para el sistema penal es la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa no reclama Estado. La justicia restaurativa lo que está reclamando es que las personas se empoderen y generen una forma de resolver conflictos desde su propia y particular naturaleza. Entonces, dijéramos que ese origen perverso que tiene el derecho penal choca con esa construcción restaurativa de origen, dijéramos, tribal, pero que se ha extendido, dijéramos, a muchas comunidades en donde la justicia se da es de abajo hacia arriba. Es decir, un problema ya no de quién dependo, sino cómo construyo, dijéramos, de una postura un poco más real y concreta. Y quería hacer esa precisión. Muchas gracias, Fernando. Has complementado maravillosamente bien, ¿eh? Y de alguna forma es muy hermoso poder escucharte. Sí, ahora tengo para mí que tomando como cierto las definiciones de ustedes dos, pareciera que existe no solamente como dos orígenes distintos entre la justicia penal y la justicia restaurativa, sino un choque actual entre ambas prácticas, ¿no? Y la pregunta es, ante el crecimiento o ante la fortaleza que actualmente tiene este derecho penal nacido en la época moderna, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se pueden ir incorporando propuestas restaurativas dentro del ámbito del derecho penal? A cualquiera de los dos que quiera empezar. Si quieres, Juan Carlos, que yo ya inicié, pues... Ok, es un hermoso desafío el que traes, Germán, maravilloso. Yo creo que primero debemos respetar, ¿no? O sea, a partir del momento en que el Estado percibe que no es suficiente para atender toda la situación social, la complejidad humana, cuando percibimos que, digamos, estamos a vivir una complejidad enorme en cuanto a cantidad de situaciones que vivimos, en ese momento empieza a entender que es necesario contar con la ayuda de las propuestas del diálogo y de las propuestas del encuentro, para que las propias personas puedan atender sus situaciones y sus relacionamientos. Sucedió así con la Revolución Industrial, que dio entrada a la mediación en Occidente, y sucedió así con la situación penal, que dio entrada a todas estas prácticas restaurativas que, como muy bien dijo Fernando,
conocimos en distintas sociedades que mantienen culturas ancestrales. Entonces, esta situación hace que, por un lado, el propio Estado perciba su incapacidad, pero al mismo tiempo, ese mismo Estado no quiere perder el control y no quiere perder, digamos, el monopolio. Entonces, de alguna forma, entra en contradicción. Y entra en contradicción en el sentido de que quiere realmente hacer que la sociedad civil, vamos a llamar, a la sociedad civil se responsabilice por sus propias situaciones y relacionamientos, pero al mismo tiempo no quiere que exista ningún tipo de poder que llegue a constituirse. Entonces, en este sentido, digamos, así como la mediación judicial en algunos países se vio reducida a un simple elemento, digamos, de auxilio al proceso de juicio o al proceso judicial, digamos, de alguna otra forma, digamos, también se pretende utilizar de alguna forma determinados elementos o determinados procesos o determinados actos llamados restaurativos para venir en ayuda del juez y venir en ayuda de todo el aparato penalista. Obviamente, digamos, yo entiendo muy bien que de alguna forma la legislación no pueda dejar de pensar desde una perspectiva de situar el poder de alguna manera de poder continuar a ser penalista para que la responsabilidad nunca salga de las manos del juez y de los demás miembros del Poder Judicial. Yo me recuerdo muy bien, hace muchos años, cuando leí por primera vez a Jean-François Sis, y él hablaba del mediador burócrata, del mediador que trabajaba de alguna manera al servicio de un poder, y del mediador que trabajaba realmente al servicio de la persona. Entonces yo diría que es posible incorporar dentro del Poder Judicial las prácticas restaurativas siempre y cuando no se sometan a las reglas penalistas. Porque si no estaríamos haciendo un híbrido por el cual perdería sentido. Entonces yo creo que deben ir paralelas. Creo que no es momento de abolir el sistema judicial de ninguna manera. Creo que es momento de humanizar. Y es momento de que el Estado debería dejar de ser tan absolutamente rígido en separar lo judicial de lo que es lo social. Una vez, hablando sobre el servicio social que prestaba el Poder Judicial, me dijeron, pero ¿el Poder Judicial presta algún servicio social? Y yo dije, se supone que sí, que esa es la función del Poder Judicial, prestar un servicio social. Entonces, digamos, de alguna forma es necesario recuperar. Por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, nosotros no podemos pensar en adolescentes separando claramente el principio de protección integral y los derechos de los adolescentes y la visión penal juvenil, que es casi como que se dejase de pensar en los derechos y en las necesidades de los adolescentes. No podemos pensar en una justicia penal que deje de lado los conceptos sociales que llevan a una persona a cometer una ilegalidad, al mismo tiempo la repercusión social que eso tiene. Y cómo de alguna forma
estos elementos deben trabajar constituyéndose de una manera integrada, pero integrada respetuosamente. Entonces, digamos, es momento de pensar en quebrar esa rigidez y esa definición de fronteras entre los poderes del Estado y poder de alguna forma, digamos, llegar a entender que el asunto es dar servicio al ser humano. Y el servicio al ser humano debe ser dado de una manera humana. Y lo humano no puede ser dividido en legal, formal, vital, etc. Lo humano es algo complejo, integrado, que debe ser abordado. Yo prefiero realmente las prácticas desde una perspectiva más ligada a lo social, más ligada a lo comunitario, y de alguna forma, digamos, ahí poder realmente crear y generar la cultura restaurativa, porque es, en definitiva, el espacio que realmente lo debe tener. Y poder, de alguna forma, respetar ese poder. Cuando realmente ahí, en la cuestión comunitaria, social, esto no tiene resolución, esto no es atendido, entonces ahí, bueno, vamos a terapia intensiva. Entonces, quizás el sistema, digamos, de organización médica nos permita decir, yo no puedo dar asistencia intensiva a alguien que tiene simplemente una gripe, pero debo dar una asistencia intensiva a alguien que tiene coronavirus. Entonces, obviamente que estamos a hablar de grados y estamos a hablar de situaciones que creo que no deberían mezclarse, sino precisamente mantenerse dentro de su grado realmente de pureza. O sea, los procesos restaurativos o los mecanismos restaurativos, si son perturbados y aplicados dentro de una concepción penalista, si son pensados, por ejemplo, para hacer una negociación, para poder de alguna manera resolver el problema económico de la cantidad de prisiones que tenemos. Y entonces, bueno, vamos a hacer una transacción económica para que el reo de alguna manera pueda tener una reducción de su pena, el reo pueda tener una libertad condicional. Estamos obviamente a perturbar de tal manera el concepto restaurativo que estamos de alguna manera a dejarlo, ya no es más restaurativo, es simplemente una introducción negocial dentro de lo penal. Y lo negocial dentro de lo penal ya existe y es posible de ser realizado. En Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos una ley por la cual el fiscal puede perfectamente hacer una negociación con el imputado. Entonces, digamos, o también el ECA, el Estatuto de la Crianza y del Adolescente, dice que precisamente el promotor, el fiscal, puede hacer una negociación con el adolescente. O sea, lo negocial ya está en lo penal. No podemos introducir lo restaurativo como si fuese algo negocial. Y tampoco puede ser introducido como si fuese algo moral y llevar una práctica restaurativa a ser una confesión pública para que el delincuente tenga una vergüenza social y se exponga. Estamos realmente en una situación en la cual vamos a pensar en esta posibilidad de trabajar juntos, ¿sí? Pero no de una dependencia que produzca desvirtuar lo que es realmente restaurativo. Sí, Juan Carlos. Mire, creo que yo voy a encaminarme ya por un asunto un poco más, dijéramos, situado, que el planteamiento tuyo en términos de la filosofía que sostienes en lo que significaría, cómo incluir criterios restaurativos dentro de un sistema penal que tú has claramente señalado
y que yo comparto en su gran mayoría. Pero dijéramos que si nosotros nos ubicamos históricamente y empezamos a hablar del concepto de sistema penal y de sus características, dijéramos que el sistema penal ha venido atravesando históricamente una serie de etapas. Dijéramos que el sistema penal primero fue inquisitivo, que luego fue acusatorio, dijéramos que después fue un poco mixto acusatorio, y tenemos ahora un sistema anglosajón, dijéramos, que domina Occidente, que se llama sistema penal de partes, en donde hay una persona, una estructura investigativa y una estructura de juicio, es decir, alguien que investiga, alguien que juzga y se le adjudica una pena. Digamos que ese sistema caracterizado por un ritualismo procesal, dijéramos que en todos los países de Occidente existen dos códigos, que es el Código Penal, donde están los delitos, perdón, y el Código de Procedimiento Penal, que dice cómo debe llevarse a cabo esas investigaciones de esos delitos. Digamos que esos dos textos complementarios, aunque distintos, son los que constituyen el eje central de eso que nosotros llamamos sistema penal. Pero ¿qué sucede? Sucedió algo muy interesante, Juan Carlos, que creo que tú lo debes de saber, obviamente, y es que en los años 80 del siglo pasado comenzó un gran movimiento en el mundo dirigido fundamentalmente a reclamar los derechos de las víctimas. Digamos que en este sentido uno históricamente pudiera mirar que el movimiento feminista internacional, por ejemplo, la liberación femenina, por ejemplo, todos los movimientos de París de los años 60, por ejemplo, las revoluciones estudiantiles que reclamaban, dijéramos, una especie como de libertad hacia esa especie de tenaza fuerte del Estado, y dijéramos que todos los estudios de Frantz Fanon sobre el colonialismo y sobre la libertad, las libertades de los estados, el derecho a su propia ejecución de cultura, por ejemplo, todas las teorías de Paul Ricoeur sobre la memoria y el olvido, el texto interesantísimo de Reyes Mate que habla sobre la memoria y todos los postulados, incluso el concepto de perdón, todo eso se comenzaron a sumar en los años 80, dijéramos un poco potenciados por las asociaciones internacionales de victimología, fundamentalmente por los del genocidio nazi y por el famoso juicio de Nuremberg, porque el juicio de Nuremberg plantea una especie como de pregunta importante frente al derecho penal y era primero quién juzgaba a quién. Y es curioso, pero en las universidades con donde se estudia derecho no se discute el tema de que el derecho penal del juicio de Nuremberg, o mejor, el juicio de Nuremberg era fundamentalmente un derecho penal del vencedor. No era un derecho penal que buscaba justicia, sino que lo que buscaba era someter bajo un criterio de ley impuesta por un tribunal en donde los vencedores eran los que hacían de jueces y los vencidos solamente se presentaban para intentar explicar su comportamiento, independientemente de los actos perversos de los nazis. Dijéramos que el tribunal de Nuremberg no es la máxima expresión de la justicia, porque sí, hay un texto muy interesante que me leí hace unos años del psicólogo norteamericano que fue a conversar con los criminales de guerra del juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg, que duró más o menos como un año, el primer juicio, fue asistido por dos psicólogos. Cada de ellos se vio. El texto es de Goldeson, que habla de el otro se llama de Nuremberg Trial. Y en esos textos, el psicólogo le pregunta a Goering, ¿usted cree que este juicio es justo? Al almirante Goering. Entonces, Goering le contesta, no me haga reír, ¿a usted quién le dijo que este juicio era justo? Si nosotros hubiéramos ganado la guerra, los que estarían sentados donde estamos nosotros serían los norteamericanos, los rusos, ¿cierto? Y los ingleses, porque este juicio es de los vencedores sobre los vencidos. El primer elemento que me parece importante para poder contemplar este análisis del derecho penal. ¿Y qué sucede entonces? Que si el derecho hubiera sido justo, el juicio de Nuremberg hubiera tenido que judicializar, investigar a los que arrojaron la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Porque son iguales de criminales, pero no. Para la historia, los que no hacemos memoria, los que olvidamos pronto, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron el final de la guerra.
fueron el punto final, fueron aquello que nosotros pudiéramos explicar como que si no hubiera habido eso, la guerra no hubiera concluido, lo cual es absolutamente falso, porque las bombas fueron arrojadas solo por ejercicio de energía nuclear y para probar la bomba. Los japoneses ya estaban rendidos, los alemanes ya estaban rendidos, los rusos ya habían llegado, ya se habían enterado del genocidio nazi y ya no era necesaria el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero la historia nos ha vendido que ellos son héroes y que los que lanzaron la Enola Gay, que se llamaba la bomba, fueron considerados como héroes por el sistema americano. Y esto me permite a mí plantear que el derecho penal ha sido absolutamente aliado de quienes detentan el poder y de quienes detentan eso que ellos denominan el acto de justicia, que es más o menos el acto de lo que se denominó Bush en Estados Unidos de defensa legítima contra el poder del islamismo, y entonces tenía que invadir Irak. Dijéramos que el sistema penal tiene un gran problema, y es que le envía un mensaje a la sociedad diciendo que las injusticias se pueden volver legales. Y ese es el gran problema del derecho penal, que no es coherente entre su presupuesto de hacer justicia y la imposición que ejecuta cuando de calificar los actos se trata. Entonces, ese es un elemento importante. Y toda esa estructura del análisis de los años 80 condujo a que Naciones Unidas planteara una tarea que fue muy importante, y fue hacer una reunión con los delegados, todos los miembros de las Naciones Unidas, para plantear cómo se pudieran involucrar mecanismos restaurativos dentro de los sistemas penales. Digamos que ese es un documento muy importante de Naciones Unidas, un documento que se puede consultar fácilmente en la web, y es el documento de Naciones Unidas donde se dice qué se entiende por justicia restaurativa, qué se entiende por mecanismos restaurativos, qué se entiende por programas restaurativos, e insta a todos los países, miembros de Naciones Unidas, a que incluyan mecanismos restaurativos dentro del sistema penal. Yo conozco la mayoría de sistemas penales de América Latina, he tenido la fortuna de conocerlos por mis viajes y por mis investigaciones académicas, y la mayoría de países de América Latina han incluido mecanismos restaurativos dentro de sus sistemas penales. Dijéramos que para algunos ortodoxos eso es una cosa, como tú señalabas muy bien, Juan Carlos, un poco ambigua, porque hay una mezcla de conceptos distintos y procedimientos distintos. Pero yo pienso muy parecido a lo que piensa Neil Christie, en oposición a lo que plantea Luke Hussman. O sea, Hussman dice, hay que acabar con el derecho penal, hay que hacer una abolición total, el derecho penal hay que extirparlo de la tierra. Y Christie dice, no tampoco. O sea, dijéramos, sí tiene sus fallas, pero dijéramos que hay esperanza de que el sistema penal pueda ser penetrado por la justicia restaurativa o por los mecanismos restaurativos mejor, que con el tiempo produzcan eso que Harari denomina un orden imaginado distinto. Y ese orden imaginado distinto sería un sistema centrado en la reparación a las víctimas. Y aquí es donde me quiero detener, porque me parece que esto puede ser muy útil para quienes nos están escuchando. Y es que cuando nosotros hablamos de incluir mecanismos de justicia restaurativa o programas de justicia restaurativa, implicaría que el sistema penal se moviera, es decir, hiciera un giro y para establecer dentro de los presupuestos de carácter procesal los incidentes de reparación integral que le permitan a la víctima poder reclamarle al victimario o poder reclamarle al Estado la reparación que le corresponde al delito. El concepto de reparación integral que ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece absolutamente genial, señala que cuando se habla de reparación se debe hablar de 5 cosas. O sea, digamos, no se puede hablar de reparación en términos solamente de encuentros o solamente de mediación o solamente de ejercicios de satisfacción de algunas cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea cosas como, por ejemplo, primero, el primer elemento de la reparación integral es la restitución, es decir, devolverle aquello que le fue quitado a la víctima, devolvérselo. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que es el caso pues, de mi patria y donde está más cerquita y donde lo tengo más porque he venido trabajando 15 años sobre el problema de violencia política en Colombia,
uno de los primeros actos de justicia restaurativa dentro del proceso de paz con las FARC, por ejemplo, es devolverle la tierra a quienes se la quitaron. Primer elemento. Ese criterio de restitución es un criterio de devolverle a la víctima aquello que ha perdido. El segundo criterio es un criterio meramente legal, muy del derecho, que se llama indemnización. ¿Y la indemnización en qué consiste? En establecer un valor simbólico por el daño recibido. Digamos que un secuestro, un homicidio, un abuso sexual, una violencia intrafamiliar no tienen una valoración porque el ser humano no puede ser concebido como valor. Pero dijéramos que la indemnización es un valor tasado en determinada cantidad de dinero de manera arbitraria, pero cuya pretensión es reconocer que ese hecho tenía, amerita una desmejora en el patrimonio de quien ejecutó el acto. Segundo elemento. Tercer elemento, la satisfacción de necesidades derivadas del delito. ¿Y esto qué implica? Yo en alguna ocasión estuve, cuando fui funcionario del Estado de Colombia, estuve una vez en Washington y asistí a unas reuniones que me invitaron sobre programas de asistencia a víctimas de carácter local. Yo no conocía, honestamente, eso fue hace como 25 años, yo no conocía eso y sucede, y esto es una anécdota, que en los Estados Unidos existen unos fiscales locales y existen unos fiscales federales. Los fiscales locales son elegidos por el pueblo. Mire esto tan interesante. Y el fiscal local elegido por el pueblo genera una especie como de proyecto político en el que plantea, dentro de su programa, crear programas de asistencia a víctimas en el entorno social. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, si a una persona le robaron su casa, le rompieron el vidrio, le falsearon la puerta de entrada, le afectaron sus bienes materiales, sufrió el susto, el miedo, el terror y todo ese tipo de cosas, exista una institución social que acuda al lugar, le ayude a la persona, lleve los hijos a un lugar de cuidado, le puedan conseguir la reparación de los vidrios, la puerta, puedan llamar al trabajo y decir esta persona está en estas circunstancias, y pueda haber un servicio social que satisfaga esas necesidades. Dijéramos que en América Latina estamos en mora de crear ese tipo de servicios de asistencia social que a mí me parece que son supremamente poderosos porque no solamente generan fortaleza social, sino que también generan una cultura de la ayuda y una cultura de la construcción con el otro. Y el tercer elemento es la asistencia a la víctima del daño padecido. Asistencia psicológica, asistencia legal, búsqueda dijéramos, de la actuación de las autoridades frente al reclamo concreto y lo que ello constituye. Por ejemplo, una persona que fue secuestrada, no pagó los impuestos, perdió su casa, en el trabajo fue despedido, y dijéramos que esa rehabilitación que requiere esa persona implicaría toda una serie de medidas que el Estado debería contemplar para con la persona. Y el último componente de lo que habla la Corte Interamericana es lo que se llama las garantías de no repetición. Y dijéramos que aquí sí le corresponde al Estado brindar todas las seguridades para que esa persona no vuelva a ser víctima del delito. Digamos que eso obedece a un criterio que en términos victimológicos se llamaría a una política estructural del Estado. En ese concepto, con ese concepto de reparación integral, el derecho penal, incluyendo el concepto de reparación integral, haría lo que tú, Juan Carlos, señala, y es concebir el derecho penal un poco más humano. Estaríamos más centrados en eso. Y el otro elemento que me parece supremamente importante es que si bien el sistema penal se nutre de la venganza, un jurista que no me acuerdo el nombre decía que la relación entre derecho penal y venganza es la misma que entre el matrimonio y la sexualidad. Digamos que es algo muy parecido, están muy ligados, no se pueden separar. Y dijéramos que cuando nosotros hablamos de inclusión de mecanismos restaurativos dentro de ese sistema penal, dijéramos que el proceso, el sistema procesal debería dirigirse fundamentalmente al interés por la víctima. ¿Y eso qué implica? Un cambio profundo en el sistema penal tradicional. ¿Por qué un cambio profundo? No es necesariamente un cambio paradigmático del concepto de justicia que nosotros hablamos en la primera pregunta que nos hizo Germán. No.
implica que el Estado se mueva para crear mecanismos de atención a las víctimas, mecanismos de protección a ellas y de asistencia a las víctimas, como señala mi buen amigo David Weller cuando habla de justicia terapéutica. Es decir, David Weller dice, el derecho es una fuerza que actúa sobre la sociedad generando dos tipos de consecuencias. Unas consecuencias sanadoras, positivas, rehabilitadoras, pero también el derecho genera consecuencias negativas, dañinas y perversas. Y una de las consecuencias negativas y perversas es que el sistema penal todo lo vuelve litigioso. Y, por ejemplo, en los mecanismos de resolución de conflictos familiares, el concepto de divorcio litigioso es de lo más perverso que existe, porque el mecanismo restaurativo implica una mediación colaborativa y lo que se denomina el divorcio colaborativo, que es un mecanismo restaurativo alejado del concepto de quién gana el proceso y de a quién vamos a castigar. Entonces, este es otro elemento que me parece importante. Pero para no extenderme mucho y poder darte la palabra a ti, Juan Carlos, pensaría que el sistema penal, si nosotros, los que trabajamos justicia restaurativa, los que estamos convencidos que la justicia restaurativa es un componente esencial y que puede a través de penetrar el sistema penal se tiene que nutrir de lo siguiente, se tiene que nutrir del concepto de que el proceso es un ejercicio de memoria. Y cuando yo hablo de un ejercicio de memoria es que la víctima quiere saber el por qué. Si hay una necesidad de los seres humanos es ¿por qué a mí? ¿Por qué me hicieron eso a mí? Debe haber un escenario penal, en el sistema penal que le permita a la víctima saber por qué le hicieron eso. El otro es el concepto de culpa. Y aquí no me estoy refiriendo al concepto religioso para nada, si me estoy refiriendo al concepto de reproche y de vergüenza que muchos teóricos de la justicia restaurativa han planteado como necesario para que la persona pueda comprender que su acto es inválido. Porque en el sistema penal el victimario se enfrenta con la norma, en el mecanismo restaurativo se enfrenta con su víctima. Y este es, dijéramos que el sentido de culpa y de arrepentimiento que manifiesta fundamentalmente la víctima, el victimario, perdón, es el aliciente de participación de la víctima. Y el acto de perdón. Y aquí también quiero hacer una diferenciación con el concepto religioso muy acendrado en América Latina, pero que no es de mi interés debatir. Y es el siguiente. En un artículo muy interesante de Reyes Mate sobre el acto de pedir perdón de la ETA, de los miembros de la ETA, una vez que hicieron ese proceso de paz en España y que dejaron las armas, Reyes Mate escribe un artículo muy interesante, muy genial, que plantea el problema del perdón. Y dice algo que me pareció supremamente interesante. Dice, el perdón es gratis, pero no es gratuito. ¿Qué quiere decir Reyes Mate con que dice que es gratis, pero no es gratuito? Lo que está diciendo es que todos podemos perdonar. O sea, depende de la persona, de la disponibilidad de la persona de perdonar. Y en eso nadie se puede meter, ni el Estado, ni la familia, sino es una decisión particular. Pero lo que implica que sea gratis, pero que no sea gratuito, es que el victimario debe hacer actos concretos para merecer el perdón. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo terrible de nuestra situación en Colombia. Si los guerrilleros de las FARC hicieron un proceso de paz con el gobierno colombiano y se paran en una tarima y dicen, le pido perdón al pueblo colombiano por lo hecho, es producto de la guerra, teníamos que hacerlo, ese acto puede significar algo, pero no tiene los componentes que Reyes Mate plantea del perdón. ¿Y cuáles son los componentes? Que las FARC deben decir a quiénes secuestraron, a quiénes asesinaron, en dónde tienen los cadáveres, cuánto dinero tienen y dónde lo han escondido, cómo llenaron de minas quiebrapatas el país, en qué lugares están y cómo van a aportar a la deconstrucción de ese terror que hicieron. Esos actos concretos son los que justifican el perdón, porque si no estaríamos hablando de un perdón divino y de Dios y a eso no me quiero referir. En el acto de perdón se potencia la memoria y se impide la impunidad, cosa que en el sistema penal tradicional se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque no hay memoria, porque no hay perdón, porque no hay reproche y porque no hay culpa. Y esos son los elementos centrales de lo que yo pudiera denominar el núcleo y centro de lo que se llama
el sistema restaurativo. Es decir, mientras no haya una disponibilidad del victimario y una comprensión de la víctima que le permita un encuentro en donde ambos estén bajo esa dimensión psicocognitiva, dijéramos, va a ser muy difícil que la justicia restaurativa pueda penetrar el sistema penal y pueda generar de alguna manera un gran cambio paradigmático que haga que el sistema penal desaparezca y se imponga un mecanismo restaurativo. No sé tú qué pienses, Juan Carlos. No, Fernando, primero admirarte, como siempre, por tu erudición y por tus conceptos muy claros. Quiero aclarar que nosotros en el año 2000 empezamos a trabajar en Brasil, en Joinville, en Santa Catarina, con adolescentes en la vara, el juzgado de la infancia y la juventud del doctor Alexandre Moraes da Rosa, y que nosotros teníamos todo un servicio de mediación restaurativa para atender perfectamente, digamos, a los adolescentes, a las víctimas, a las familias de los adolescentes, a las familias de las víctimas. Y que mi trabajo me llevó a incluir, digamos, un trabajo de buscar la participación de la comunidad, y que fue posible desde el Poder Judicial, desde el Fórum de Joinville, desde el Tribunal de Joinville, fue posible integrar esta práctica. Lo que pasa es que, digamos, yo entiendo tu visión y pienso que de alguna forma, tanto desde la perspectiva teórica, hay conceptos que yo no entiendo como restaurativos. O sea, de vivir esta práctica en Brasil, vivir esta práctica en San Martín, con la gente que está trabajando en la Defensoría de Buenos Aires, digamos, con mediación, con adolescentes, de mediación restaurativa. Digamos, yo creo que no podemos incluir terminología que es terminología penalista, porque en definitiva el perdón forma parte del penalismo. O sea, el perdón es otorgado. El perdón tiene que ver con un elemento que está dentro de condena o perdón. Y pienso que nosotros no podemos entrar con conceptos, digamos, que no son personalmente restaurativos. Y creo que ahí está la confusión. Creo que es posible que se introduzca la mediación restaurativa y los demás procesos, círculos restaurativos dentro del Poder Judicial, pero que sea realmente un trabajo que pueda envolverse a la comunidad, que pueda envolverse, por ejemplo, en el caso con adolescentes, que pueda envolverse en las escuelas, que pueda envolverse realmente a una complejidad. Sí, Europa, obviamente, que digamos fue lo restaurativo porque las víctimas eran fundamentales, consideradas. América Latina, de alguna forma, fuera de las situaciones, digamos, de existencias de países como Colombia, con existencia de víctimas, pues claro, de alguna forma, fuimos trabajando también por una cuestión, digamos, de preocupación social por los agresores, ¿no? Y de alguna manera, digamos, estas dos cosas, esta conjunción, hizo que precisamente pudiésemos instalarlo con mejor confort en la parte de adolescentes, y de alguna forma con adultos estamos a hacer situaciones y ensayos. Pero yo creo que además de todos estos trabajos que puedan ser incorporados respetuosamente en el Poder Judicial, pienso que lo que están haciendo en Lomas, todo Germán, con todo el equipo de mediación restaurativa, es magnífico. Lo que están haciendo en San Martín, con las mediaciones, es magnífico. O sea, eso es posible en la medida que sea respetado, en la medida que sea realmente permitida que su naturaleza sea diferente a la naturaleza penal.
Cuando hay un casamiento, digamos, a partir del respeto del hombre y de la mujer, o de los dos hombres o de las dos mujeres, pero de alguna manera hay un respeto por las diferencias, hay un respeto por poder mantener la identidad de cada uno. Entonces yo creo que realmente es importante pensar teóricamente en esta posibilidad y es posible de implementarlo, de hecho lo hacemos, pero cuando se pierde esta noción de respeto por las diferencias, cuando se pierde este concepto de incorporación, es necesario incorporar a la comunidad en estas cuestiones. Es fundamental. Nosotros hacemos el trabajo con el equipo de mediación compuesto por un mediador, probablemente un comediador, ¿no? Y un portavoz de la comunidad. Alguien de la comunidad que viene a hablar desde la comunidad. O sea, para no ser fundamental no pensar exclusivamente la situación individual, sino pensar la situación social. Yo pienso que realmente lo restaurativo tiene esa gran diferencia. No pensar en los casos en particular, en la víctima esa en particular, en el agresor en particular, sino de pensar realmente en la comunidad, en una integración social. Entonces, estoy plenamente de acuerdo con lo que planteas. Quiero decir que yo mismo lo hago, no es que piense de que no pueda ser integrado, es posible ser integrado. Lo que le temo es que de alguna manera, como esto pasa por legisladores y pasa por personas que hacen las leyes de una manera muy particular, como sabemos, se perturbe y de alguna forma continuemos debilitando las condiciones de la justicia restaurativa. Entonces, esto es mi temor. Por esto estoy a pensar, bueno, si vamos a tener algún tipo de estructuración formal, legal, vamos a separar los bueyes, vamos a separar las vacas, como se dice en Brasil, vamos a, digamos, a no mezclar, porque si no, digamos, vamos a producir una mezcla, una ambigüedad que de alguna manera no va a permitir crecer este concepto que para mí es fundamental que sea social. Es fundamental que esto sea una cultura realmente. La cultura de la convivencia a partir de estos conceptos no penalistas, donde no hay, digamos, imposición, no hay castigo o premio, no hay castigo o perdón, sino que hay precisamente la posibilidad de que las personas se respeten y se reconozcan corresponsables. Pero bueno, creo que de alguna manera estoy extrapolando. No, sí, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Solo una cosa para dijéramos, ampliar el debate. Cuando yo me refería al perdón, me refería a la condición humana que los seres humanos tenemos frente a ese problema, dado el sesgo de mi formación. Yo tengo una formación básica en psicología y he trabajado el tema, y entonces hay perdón teológico, hay perdón procesal, ¿cierto? Y hay perdón restaurativo. Incluso estoy escribiendo un artículo justamente sobre lo que implica el perdón restaurativo. Pero ¿por qué te señalo esto? Porque, por ejemplo, Eduardo Galeano escribía en alguna ocasión frente al problema de la memoria, el olvido y el perdón, que me pareció absolutamente genial. Y Eduardo decía algo que es que a los funcionarios judiciales en ocasiones se olvida. Y es que cuando uno dice perdón es como si dijera olvido, es como si dijera amnesia, es como si enterrara la historia, es como si el asunto nunca hubiera ocurrido. A eso se llama perdón judicial, a eso se llama impunidad, a eso se llama imposición de la dictadura. En América Latina estamos llenos de perdones y olvidos. No, rescatar el perdón, dijéramos, implica el hecho de hacer memoria. Perdonar no implica olvidar, perdonar implica dejar de sufrir. Y el que genera ese acto del sufrimiento es el que se debe merecer su perdón. Entonces, dijéramos que sí, pero estoy de acuerdo contigo. En uno de los textos sobre ciencia decía, usted no puede incluir conceptos de una ciencia
al otro lado. Pero digamos que aquí ese límite entre perdón, ¿cierto?, y castigo, yo lo separaría un poco, porque sí creo que en América Latina, por la gran influencia de la religión católica y el sentimiento de culpa, la palabra perdón tiene mucho que ver y juega mucho, y yo en la práctica como mediador la he visto mucho en términos de la reticencia de la gente a decir yo no lo perdono. Otros que quisieran decir yo sí lo quiero perdonar y no lo puedo hacer. O sea, esa imposibilidad del perdón en el ejercicio de la mediación es clave señalarlo. Pero en lo demás estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Sí, obviamente, digamos, es importante, me parece, apuntar que si pudiésemos construir un elemento que se enriqueciese, yo también vengo de la psicología, del psicoanálisis, y bueno, después he pasado por la sociología, y recordaba, digamos, una frase de Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, que él dividía al derecho como emancipador o regulador. Ajá. Y creo que de alguna manera nosotros podemos pensar en este derecho, en esta justicia restaurativa, como el derecho emancipador, Sí. el que realmente da la posibilidad a la gente de ejercer su propio poder y su propia capacidad. Sí. De acuerdo, perfecto. Y de alguna manera el regulador es el que habla de castigo o de perdón, sí, ¿no? sí, sí. Digamos, y de alguna forma es algo que marca superioridad. Sí. Yo te castigo o yo te perdono desde una superioridad. Perfecto. Y creo que lo restaurativo es precisamente la inclusión y de la igualdad. Okay. Germán. Bueno, quedaron algunos temas, me parece que ustedes introdujeron algunas cuestiones también sobre la cultura restaurativa, que sería bueno en algún momento hablarlo. A mí me gustaría ver si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, alguien de los que está presente. Les pedimos, Sí, por favor, que lo utilizando hagan por el chat. estos Lo pueden minutitos. hacer por el chat o lo pueden hacer levantando la mano, ¿no te parece también? No, mejor el chat, Bueno, para poder Porque están todos leer. silenciados. Es importante pensar la cultura social, y aunque lo penal no es exclusivamente lo que está en el derecho penal, lo penal está en la convivencia entre la gente. Y esto es lo que realmente debemos trabajar. Que yo me enamoro de alguien y cuando sufro algo, una decepción, me trato de vengar. Y trato de nuestros relacionamientos sociales son penalistas. Criamos a nuestros hijos con conceptos penalistas. O hacer lo que te mando o te castigo. Y esto es obviamente lo que debemos cambiar. Debemos cambiar esta configuración, esa cultura. Sí. Hay una pregunta para Fernando, que dicen, ¿cuáles serían los principales desafíos y acciones posibles para instalar a la justicia restaurativa como una filosofía práctica legítimamente aceptada por la sociedad, considerando la concepción hegemónica instalada en torno al delito, venganza, castigo y a las tendencias actuales al populismo penal? Sí, muchas gracias por la pregunta y yo no sé si Germán tenga como unas 5 horas para poderla responder. ¿Usted qué piensa? Nunca se olviden, Fernando, que esto era, la idea era dejarlas con las ganas para que se inscriban en el Congreso. No podemos concluir todo acá. Es una pregunta supremamente importante, pero bastante amplia. Yo intenté en la segunda parte, pero quiero precisar algo a propósito de la pregunta que me están haciendo. A ver, yo parto de la siguiente apreciación. Recientemente me he encontrado con uno, creo que muchos han leído los textos del Homo sapiens y de Dios, desde Humanos a Dioses, de Harari. Dijéramos que Harari tiene dijéramos, dentro de su postura teórica, Harari tiene algo muy potente, aunque también tiene otras cosas muy frágiles, pero dijéramos que lo más potente que tiene Harari es que los seres humanos vivimos en una dualidad entre lo que es el mundo material y concreto y el imaginado o construido. Digamos, el ser humano es una especie como de equilibrador, dijéramos en términos psicoanalíticos, es como un yo complicado entre el superyo y el ello. Digamos que ahí
existe una especie como de construcción que nos permite a los seres humanos poder fortalecer o no la realidad. Harari dice, por ejemplo, la justicia es un concepto inventado, la democracia lo es, el dinero lo es, el cristianismo lo es. Y el problema no es que esos sean conceptos construidos o imaginados, sino que tengan real consecuencia y real cambio en la estructura material de la vida. Y por eso la pregunta me parece interesante. Porque, como yo le decía a Juan Carlos, el sistema penal es la estructura que mantiene el poder que detenta el Estado y que implica el acto de hacer justicia. Pero ese poder del derecho penal está tan débil, está tan frágil, se ha quebrado tanto, que ya hay un movimiento internacional, no solamente de la Sociedad Mundial de Victimología, sino de las mismas víctimas, de los mismos movimientos sociales, sino de todos aquellos conflictos que se van presentando a través de la vida y que no encuentran una solución dentro del sistema penal y que buscan salida por, dijéramos, por otros lugares. El derecho penal ya se dejó penetrar de la justicia restaurativa. En Colombia, por ejemplo, el sistema penal, y creo que en el Perú y algo en el Ecuador que conozco, el sistema penal incluyó 3 componentes restaurativos dentro de su sistema, que son la conciliación preprocesal, la mediación penal y el incidente de reparación integral. Esos 3 componentes restaurativos afectan grandemente el sistema penal. Lo colocan del lado de la víctima, lo ponen a trabajar hacia el lado de la reparación del daño y lo impulsan a trabajar desde la víctima. Así su racionalidad sea retributiva, así su racionalidad sea castigadora y sancionadora, no cabe duda que ese mecanismo de introducción de programas restaurativos es lo que está, dijeron, generando en el mismo escenario penal la muestra de su inutilidad, de su incapacidad. Por ejemplo, las acciones que ejecutan todos los organismos de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos en América Latina, lo que están mostrando justamente es eso, es cómo cómo moverse para resolver conflictos que no sean ya necesariamente litigiosos. Voy a poner ejemplos de lo que está pasando en este momento y de cómo lo restaurativo cobra absoluta vigencia. En Colombia, por ejemplo, y creo que en todos los países, lo he escuchado en todos los países de América y del mundo inclusive, producto de la pandemia, muchas personas no pudieron pagar el alquiler de su vivienda. Muchas personas no pudieron pagar, por ejemplo, los servicios de salud, de agua, de gas. Muchas personas no pudieron cumplir con sus obligaciones de carácter prestacional, o sea, algún dinero que debían, la cuota en el colegio de los niños y todo ese tipo de cosas. No lo pudieron hacer. ¿Qué hizo el Estado? El Estado no se puede mover de manera penal. El Estado no se puede mover, encarcelar a todas estas personas. El Estado está atado, amarrado, no porque no lo quiera, sino por la situación. ¿Y qué fue lo que se propuso? Crear mecanismos de mediación entre arrendatarios y deudores, entre colegios y padres de familia, entre empresas de servicios y usuarios, para generar acuerdos que permitieran una salida no sancionatoria, condenatoria, con una imposición de un castigo económico, sino que se produjera un acuerdo saludable tanto para el arrendatario como para el que estaba viviendo. Dijéramos que todos esos mecanismos que ahorita están emergiendo, que están transformando por completo la forma en que resolvemos conflictos, dada la situación de pandemia, es una gran potencia para los mecanismos de justicia restaurativa y para la mediación restaurativa. Yo sí pienso que, independientemente del poder del Estado, y yo, en relación con la pregunta, yo diría que si hay algo que está débil hoy en día, es el Estado. Dijéramos, el Estado cada día pierde mayor vigencia, y el gran peligro que estamos viviendo hoy en día frente a la pandemia es justamente que el Estado se vuelva dictador, se vuelva controlador y domine aprovechando la situación de la pandemia. Pero si hay algo que ha venido en crisis es justamente el Estado, y no solamente por el modelo neoliberal capitalista que le quitó casi todas sus opciones, sino también porque en América Latina la primera necesidad que tienen los seres humanos no es comida, es justicia. Los sistemas de justicia no tienen el respeto
Y yo creo que estos mecanismos restaurativos y esta manera de ingresar y generando programas de atención y vinculando a la sociedad, que se vincule a las fiscalías y a los organismos de investigación a través de programas de atención a víctimas y de satisfacción de necesidades, van a producir el cambio, estoy absolutamente seguro. Aunque estoy de acuerdo con el que hace la pregunta que el poder hegemónico todavía lo tienen y que es, dijéramos, que todavía toca dar la batalla y toca seguir en la lucha. Bueno, hay muchísimas participaciones, pero hay una que me interesa, que va dirigida a Juan Carlos, que habla un poco, manifiesta que vos hablaste del tema de la víctima, pero nos propone que te expreses acerca de cuál es el rol del adolescente en el proceso restaurativo. En el caso de que el adolescente sea precisamente el que ha sido el agresor o ha sido el que ha producido el hecho ilegal, obviamente que es un trabajo que vamos a realizar en el cual el objetivo fundamental está en poder generar un espacio para que se exprese, generar un espacio donde pueda dialogar con las personas que hacen a su identidad, para poder tener una visión sobre sí mismo, una reflexión crítica sobre sí mismo, que le permita percibirse, digamos, en una situación donde hay toda una repercusión de sus actos, no solamente sobre sí mismo, sino sobre otras personas, además de la víctima. Entonces, digamos, es importante poder ejercer lo que llamamos de protección integral, en el sentido de atender las necesidades del adolescente, pero al mismo tiempo poder llevarlo a que haga una reflexión para poder hacer una posibilidad de revisión de sí mismo y poder de alguna manera llegar a percibirse y diagnosticarse en el sentido, digamos, claro de, bueno, está en esta situación, en este momento, por algo. Y entonces, ¿cómo puede asumir su responsabilidad en esta cuestión para también programar un proyecto de futuro donde él pueda desarrollar sus habilidades y sus capacidades? Con la víctima trabajamos, sin duda, acogiendo toda su situación, trabajando, obviamente, todas sus necesidades y las necesidades generadas por el momento de violencia que ha sufrido o el momento que ha sufrido, y poder de alguna forma también pensar en su restauración con un compromiso, poder ser reparada con un compromiso de también ofrecer en el diálogo la posibilidad no solamente de trabajar sus dudas, poder trabajar, digamos, sus preguntas de víctima con el adolescente, sino también poder trabajar la situación, digamos, de las necesidades y cómo pueden ser atendidas de manera en que esto signifique para los dos un momento de crecimiento en su propia vida y signifique para la sociedad una posibilidad de que se produzca una reinserción tanto de esa víctima con una situación de paz y una situación de armonía, como de ese adolescente y de esa familia también. Bueno, nos habíamos propuesto, hay muchísimas intervenciones, pero nos habíamos propuesto no excedernos de 1:20 de exposición. Les agradecemos el interés que han tenido todos en esta charla. Yo le contaba a los que han participado, a los que han hecho las exposiciones, a Fernando y a Juan Carlos, que no queríamos perder la oportunidad de hacer una charla preparatoria al Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa,
que se va a hacer entre los días 30 de junio y el 2 de julio, y que nos parecía maravilloso que ellos puedan colaborar con nosotros para llevar adelante esta jornada preparatoria al Congreso, ¿no? Agradecerles muchísimo, invitarlo a todos que están escuchando, que se inscriban, que bueno, ahí nos contaban desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe que ya tenemos cerca de 700 inscritos, y que pensamos que como todo inconveniente también tiene su parte positiva, ¿no? Esta posibilidad que siempre nos hemos rehusado de hacerlo online porque siempre nos gusta vernos las caras. Hubiese sido maravilloso poder haber ido a Colombia y estar todos en una gran ronda participando e intercambiando conceptos. Tiene, digo, como positivo que el formato online permite que más gente pueda participar, ¿no? Y que desde cada uno desde sus casas va a poder tener su tiempo, poder realizar sus preguntas, poder participar de una u otra manera en este congreso que creo que va a ser muy importante, ¿no? Agradecerle a la Unión de Magistrados la posibilidad de hacer esta actividad juntos, desearles a todos que tengamos la mejor vida posible, y no sé, Claudio, si querés darnos un saludo final, y nuevamente el agradecimiento para Fernando, para Juan Carlos, para Ángeles, para Aldana, que está ahí también coordinando, y para Agustina, que siempre colabora desde un lugar muy, muy humilde, pero siempre tan eficaz en la organización de estos eventos. Por favor, Claudio, si nos das un saludo final. No, simplemente agradecer, desear buenas noches a toda la gente que nos acompañó de todos lados, de Brasil, de Santa Fe, de Neuquén, mis colegas de Bahía Blanca, del Colegio de Magistrados de Bahía Blanca que también están, y de todo el país. Así que, y agradecerle principalmente a los exponentes por ayudarnos a cambiar esta cultura que tenemos tan arraigada en nuestra formación jurídica, y que quizás habría que debatir también todo este tema dentro de las currículas de las universidades, ¿no? Otro gran tema que me parece que en algún momento habría que poner en crisis. Y también decir que estas prácticas se hacen muchas veces con la oposición de muchos de los que somos operadores, y quiero rescatar acá cómo ponen el cuerpo quienes lo operan estas prácticas y nuevo cambio cultural, y agradecerlo, ¿no? Agradecerlo porque en verdad es la que nos mejora y que nos hace disfrutar o poder tener la utopía de disfrutar sociedades más pacíficas. Gracias, buenas noches y saludos a sus familias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Fernando. Gracias. Que la pasen bien en la cuarentena. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego, Juan Carlos. Chao. Hasta luego. Ángeles, Amaya. Gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Bueno, adiós. Hasta el Congreso.